aunque estoy lejos, gracias a la tecnología puedo dirigirles estas palabras. Y Manuel Burga y el equipo me pidió que enfocara la pregunta de por qué es importante estudiar la independencia de cara al Bicentenario. Y eso es lo que pienso desarrollar en estos breves minutos. Generalmente los bicentenarios se toman como un momento de celebración desde el punto de partida de la nación, de cómo se funda el Estado-Nación, la República, y en los últimos años hemos asistido a estas celebraciones en diversos países de Hispanoamérica. Sin embargo, más allá de este tono celebratorio que se reclama para las efemérides del Bicentenario, me parece que es la ocasión excepcional, la oportunidad excepcional para realizar más bien un balance crítico, no solo de la independencia, sino también de la República, es decir, de estos 2 siglos de vida republicana. No solo enfocándonos en las limitaciones, en lo que aún no se ha alcanzado, sino también sopesando los logros, a dónde se ha llegado, qué ideales se han podido alcanzar. Entonces, como historiadora, me parece que esta perspectiva es importante. Es decir, reflexionar, hacer un balance crítico, analizar no solo el periodo de la independencia, que es un periodo coyuntural, sino también abordarlo desde una perspectiva de larga duración. Es decir, no quedarnos en una fecha precisa, en una coyuntura determinada, sino más bien ver el proceso en su conjunto, y me parece que esto sería sumamente importante. Es decir, no solo ver el acontecimiento, no solamente ver la coyuntura, sino el proceso histórico de larga duración de construcción de la República del Perú. Creo que esta perspectiva más amplia permite no solo quedarnos en el pasado y en la historia que tradicionalmente se vincula solamente con lo que ya sucedió, ya pasó, sino más bien entender nuestro presente y proyectarnos al futuro. Y precisamente de cara al futuro, creo que es importante entender y llegar a tener una cabal comprensión de los fundamentos, no solo políticos o institucionales de la República del Perú, como hacía la historiografía más clásica, tradicional o digamos oficial, sino también entender las bases sociales, económicas, culturales, incluso mentales, en las que se asienta lo que llamamos la República del Perú, ¿no? Y esto se apoya en el desarrollo de la historiografía contemporánea, es decir, el desarrollo de las diversas corrientes historiográficas, la historia social, la historia de las mujeres y de género, la historia, la misma historia política y militar, pero el nuevo enfoque que hay en la historia política y militar, e incluso la historia medioambiental. Es decir, estas nuevas miradas, estos nuevos enfoques sobre los que se apoya la nueva investigación sobre este largo periodo de la historia. Entonces, esto implica, desde mi punto de vista, escapar de una mirada oficial, ¿no?
de una mirada nacionalista, localista, sino implica ampliar nuestra mirada del proceso, porque el nacionalismo malentendido, la historia oficial o tradicional, nos lleva hacia un ombliguismo local, hacia una mirada solamente interna del país, pero sin sus conexiones más allá, la mirada solamente a ciertos actores, y en realidad hay que enfocar la independencia y el proceso republicano desde nuevas y amplias miradas. Y yo propondría 3, en realidad hay más, pero en el tiempo que tenemos puedo mencionar 3 que me parecen importantes, que me parecen fundamentales. Primero, la mirada mundial, global, es decir, la historia de la independencia y de la República del Perú, pero desde una perspectiva más mundial, más global, es decir, ver las conexiones, las articulaciones entre lo que es nuestro país y su proceso histórico y lo que es el proceso histórico mundial, global. Una segunda mirada que me parece muy importante de cara al futuro es la mirada regional, es decir, enfocar la historia de las regiones que componen el Perú en su diversidad, en su variedad. Tanto el norte del Perú como el centro del país, el sur andino, pero incluso la Amazonía, región muy olvidada y dejada de lado muchas veces en los estudios. Y una tercera mirada que también para mí resulta fundamental es la mirada social, es decir, la sociedad que participa de este proceso, no solamente los presidentes, los gobernantes, las élites, los personajes más renombrados y destacados, sino cómo participa en este proceso la sociedad en su conjunto. Entendamos la población indígena, que era la mayoritaria, las mujeres, por ejemplo, no solo los patriotas o los liberales o republicanos, sino también los realistas, los monárquicos, los conservadores, es decir, ampliar esa mirada a un campo social mucho más amplio, mucho más vasto, que nos permita comprender el país de hoy, ¿no? Solo por mencionar algunos ejemplos, desde la mirada regional, cómo las regiones que componen el Perú se han comportado durante la independencia y durante estos 2 siglos de vida republicana. Tomemos el ejemplo más descuidado, la Amazonía. La Amazonía entra en el discurso histórico oficial desde su visión como espacio exótico, espacio lleno de riquezas, incluso hasta el día de hoy, espacio por conquistar, por evangelizar, pero son flash en determinados momentos. ¿Realmente sabemos cuál es la participación de esta amplia y vasta región en el proceso de la independencia, por ejemplo? El gran desarrollo de la historiografía andina y de la etnohistoria ha eclipsado en el discurso historiográfico a estos actores, a esta región. Entonces hay que devolverle ese protagonismo, ese peso, esa participación. Pongamos el caso del sur andino, un sur andino que a inicios de la independencia es revolucionario, incluso más atrás, con las rebeliones indígenas y la figura de Túpac Amaru y la participación masiva de la población indígena en este
movimiento, pero luego cómo se convierte en bastión de la resistencia realista, porque el virrey La Serna se desplaza con las fuerzas militares, la imprenta y todas sus vituallas hacia esa zona, y el Cusco se convierte en la base del poder militar realista. Entonces, comprender estos procesos resultan sumamente importantes. Y estos procesos no son solo procesos locales, regionales, sino que se conectan con procesos más grandes a nivel mundial, a nivel global. Pensemos, por ejemplo, en cómo se conecta la rebelión de Túpac Amaru con las revoluciones atlánticas, por ejemplo, la revolución haitiana, la francesa, las propias independencias. Es decir, cuál es su papel, cuál es su conexión, cuál es su rol dentro de ese proceso. Ahora los investigadores lo están reflexionando. En fin, podríamos decir mucho más, pero creo que el tiempo ya nos ha ganado, pero es un tema que debemos seguir debatiendo, discutiendo, reflexionando. Y yo quería terminar con una cita del historiador español Josep Fontana. En su libro Europa ante el espejo, donde hace una reflexión sobre Europa, él dice: enfrentarnos a la versión establecida de la historia, aunque sea para criticarla, no basta para escapar de su presa. Lo verdadero no es siempre la negación de lo falso, sino que puede ser algo enteramente distinto, que hay que reconstruir repensando por completo la articulación de los datos. Esta reflexión me parece fundamental para repensar nuestra historia. Muchas gracias.